Entonces, bueno, la temática está relacionada con todas las gestiones que se tienen que aplicar o llevar a cabo para los residuos sólidos. Mientras que en la imagen del lado derecho tenemos una imagen de un aeropuerto, que no recuerdo, creo que es un aeropuerto internacional de Tailandia, en el que hay un montón de exposiciones hechas por artistas que han empleado todos elementos, todos hechos con residuos. Sin ir más lejos, bueno, acá en la imagen no se alcanza a apreciar muy bien, pero el rostro de esa mujer está hecho con telas de jean. Y bueno, en este aeropuerto hay distintas imágenes o retratos hechos de personas con elementos, con jean, con plásticos, ¿sí? Con CDs también han hecho algunas imágenes. Pero bueno, es muy impresionante cuando uno lo ve de cerca como ha hecho el artista para hacer esas imágenes. Bueno, acá en la parte de residuos sólidos, ¿qué vamos a tener en cuenta? Bueno, tenemos que primero conocer que están gestionados. Nosotros en nuestro país contamos con legislación que exige que se apliquen medidas para la gestión de estos residuos domiciliarios. Entonces tenemos la ley, que es la 25.916, que es una ley de presupuestos mínimos, y que, bueno, fíjense, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Tienen todas, o sea, menciona qué significa que sea ley de presupuestos mínimos, que se tiene que aplicar en todo el ámbito del país, y que tenemos que cumplir cada una de las provincias con las condiciones básicas, digamos, para gestionar desde la generación hasta la disposición final de estos RCU. Bueno, ¿qué es una ley de presupuestos mínimos? Ahí tienen la definición, ¿sí? Es toda norma que concede tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional. Fíjense, o sea, que es la base que se aplica para todas las provincias. Tiene por objetivo imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Bueno, recordando un poco lo que ya habíamos hablado de efluentes cuando comenzamos su análisis o su estudio allá por mayo del año pasado, de mayo de este año, quiero decir, habíamos mencionado cuáles eran las diferencias entre residuo y rechazo. Mencionamos que el residuo es aquel elemento que ya ha sido utilizado y del cual podemos obtener algún tipo de valor agregado, ya sea por un reuso, un reciclado, mientras que el rechazo son todos aquellos elementos de los cuales no vamos a poder obtener algún valor. Entonces, el rechazo si es un rechazo sólido, es lo que termina yendo a un vertedero o a un relleno sanitario. En el peor de los casos, es lo que termina también en los basurales de cielo abierto. Tenemos, para aplicar una buena gestión de estos residuos, primero lo que se tiene que conocer es cuál es su procedencia, y tenemos que conocer también cuál es la clasificación. Entonces, bueno, tenemos los residuos sólidos urbanos, que bueno, ahí en estos residuos sólidos urbanos vamos a tener distintas procedencias. Vamos a tener los netamente de uso domiciliario, los de origen industrial. Acá en los residuos industriales tenemos que tener presente también si son residuos peligrosos, qué tipo de peligro
está vinculado en función a la industria que se esté tratando, porque no es lo mismo una industria, los residuos industriales que pueden estar en una industria petrolera o en alguna industria que no esté relacionada con el tema, con el petróleo directamente, ¿sí? También tenemos acá los residuos de procedencia hospitalaria. Y estas características de los residuos de estos RCU van a estar principalmente en función de su fuente. Fíjense que acá tenemos los orígenes. Para presentación. Fíjense que acá tenemos del lado derecho los residuos, la imagen simula los residuos que provienen de los residuos domiciliarios, la fuente domiciliaria, del lado izquierdo los que provienen de una fuente, de una industria, de un negocio, ¿sí? También los podemos caracterizar en función de su uso original, el peligro de estos tipos de residuos, como les mencionaba, que puede llegar a generar, si no es lo mismo si proviene de un hospital o si es... Profe, ¿me escucha? Se trabó, no se le escucha. Chúpame, chúpame, chúpame. Chicos, ¿a ustedes les anda bien? No, se trabó. Bueno, hasta que se reviente yo sigo una... A la mierda.
Bueno, otra vez por acá. ¿Hasta dónde me escucharon, chicos? Gracias. Bien. Bueno, ahí se ve, quedamos acá en esta parte, entonces te pido que me contesten porque no puedo leer el... No, más gente. Sí, profe, se ve. Bien, y hasta acá habíamos llegado. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno. Yo había continuado hablando sola hasta que les hice una pregunta y no había nadie. Teníamos distintas definiciones que ya habíamos visto en la primera parte de fluentes, que una de ellas estaba relacionada en la parte de residuo y de rechazo. ¿Cuál era la diferencia entre ambas? Ya que del rechazo yo no podía obtener ningún valor agregado luego de su uso, ya que su destino final sí o sí va a tener que ser un vertedero o un relleno sanitario o en el peor de los casos un basural a cielo abierto. Desde ya los basurales a cielo abierto es algo que están prohibidos, ¿sí? Y también teníamos la parte de los residuos, que eran todos aquellos elementos que luego de su uso pueden llegar a ser reutilizados o pueden llegar a tener un uso posterior. Y no estoy... Bien, estoy compartiendo. Denme un segundito. Y teníamos los distintos tipos de residuos que podíamos llegar a tener, y estos de residuos sólidos, ¿no? Y estos residuos sólidos los podemos llegar a clasificar según la fuente, generalmente, o sea, los vamos a clasificar en residuos domiciliarios, en residuos que provienen de en los residuos domiciliarios, los residuos que provienen de los
de los negocios, algunos de los industriales también, los residuos provenientes de hospitales, ¿sí? Tenemos las distintas clasificaciones. Conocer su clasificación es importante porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder aplicar distintas gestiones para su disposición final. Como vemos acá en la imagen, fíjense, tenemos las características de estos RCU, están supeditadas en función de la fuente que tiene, como ya les estuve mencionando, sobre su función original, inicial que había, que tenía ese residuo en sí, sobre la peligrosidad que puede llegar a estar o que puede estar vinculada con ese residuo. Por ejemplo, ahí la imagen representa unas pilas o unas baterías. O sea, todos sabemos que no podemos colocarla, hacer la disposición final en cualquier lugar, ¿sí? Y si me ven que estoy anotando, porque veo que algunos compañeros se anotaron, ingresaron y no les tomé asistencia. Y después tenemos las características que puede llegar a tener ese RCU como consecuencia, o sea, características físicas y químicas del residuo en sí. Esta caracterización junto con la clasificación es la que permite definir las distintas alternativas para sus tratamientos. Y cuando hablamos de la clasificación, vamos a hacer referencia principalmente a la fuente de origen. Ahí la imagen que nosotros tenemos, que se ven en la pantalla, tenemos cartones, botellas, elementos electrónicos, y la imagen del extremo superior derecho vemos, es una imagen de nuestra ciudad, en la calle San Martín, donde está la gente de Tu Papel es Muy Importante. No sé si han escuchado alguna vez esa organización. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué conocen de esa organización? Vamos. Yo la he visto en Instagram, nada de que promueve cuidar el medio ambiente y reutilizar las cosas. ¿Y te acordás cómo? ¿A cambio de qué? No, la verdad que no, pero por el intercambio puede ser. Sí, en realidad, claro, es a través del trueque. Lo que hace esta organización es recibe papeles utilizados, papeles, diarios, todo, y creo que cartones también, y a cambio de esa entrega te dan un plantín. En su momento era un plantín. Perdón, chicos, entre paréntesis, si alguien puede, les pido que por favor le avisen a Lucas que ingrese a través de Jitsi, que está en el campus virtual. ¿Sí? ¿Me hacen el favor de avisarle, por favor? ¿Qué Lucas, profe? Lucas Rabón. Le avisé, profe. Ok, gracias, Nati. Porque no lo veo y me había avisado. Bueno, y esta clasificación, como tenemos ahí, dijimos que la íbamos a... se me puso negra la pantalla. La íbamos la vamos a realizar en función de las fuentes de origen. Bueno, otro de los residuos que no tiene mucho tratamiento en la actualidad y que sí se podría sacar o extraer elementos valiosos son los residuos electrónicos. Por eso está bueno este grupo de compañeros que va a analizar sobre esa temática. Bueno, tienen la distinta clasificación, que esto se las dejo para que ustedes la tengan presente, la clasificación de los residuos.
en función de su origen. Fíjense, domiciliarios, municipales, comerciales, industriales y los que provienen de los hospitales, y también hay que considerar aquellos materiales descartados que se descartan en los consultorios. Y acá en esta imagen lo que tenemos es, fíjense, la fuente es el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU, que se conoce como ese acrónimo, de la provincia, de nuestra provincia, que bueno, esta es como una trazabilidad, un estudio que se hizo en el 2012, o sea, si bien ya tiene 11 años, que fue bueno cuando se comenzó a analizar y ya se habían aplicado distintas medidas para distintas alternativas para este tipo para el tratamiento de los residuos sólidos. Se fue llevando, se fue estudiando cuánto se generaba. Entonces se pudo determinar que en Argentina, principalmente el 50% de los residuos sólidos urbanos que se generan provienen de fuentes de papel y carbón. Mientras que le continúan también un 17% en material orgánico, en todo lo que se puede llegar a generar como composta. Le sigue la parte de los metales, luego el vidrio y en menor proporción plásticos, y bueno, y menciona a otros que no están caracterizados. Esto es en función de Argentina, ¿sí? En función de sobre nuestra provincia en sí, o sea, acá, en esta imagen, dice fuente del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. O sea, en el estudio de la provincia del Chubut se incorpora cuáles son los que se genera a nivel país, y luego va caracterizando en función de nuestra provincia. Nuestra provincia generamos más residuos orgánicos, a diferencia de anterior, que el 50% correspondía a papel. Nos generamos más desechos orgánicos, ¿sí? Residuos orgánicos. Le sigue la parte de plásticos, con un 17%, papel y cartón, un 14%, y luego tenemos, bueno, vidrio, metales, ¿sí? Menos proporción, y bueno, y otros que dejan ahí como que no están definidos. ¿Cuál es, o sea, viendo esto, o sea, viendo estos resultados que se presentan, cuál es o sea, fíjense que del material, de los residuos orgánicos, ¿qué podemos obtener, chicos? Estoy preguntando. ¿Puede repetir la pregunta, profesora? De los residuos orgánicos. Vieron que nosotros en nuestra provincia generamos un 55% corresponde a residuos orgánicos. ¿Qué se les ocurre a ustedes que se podría llegar a hacer con esos residuos orgánicos? ¿Abono? Bien. Tratamiento, ¿sí? Bueno, como dice Federico, compost. ¿Y por qué queremos tratar los distintos, o tratar de aprovechar, de darle un reuso, un reuso a los residuos? ¿Con qué finalidad? Para ahorrar costos de materia prima. Para ahorrar costo de materia prima, bien. ¿Qué más? Me río porque ahí tiene el industrial, va por la sangre. ¿Qué otra cosa? Está buena esa la que está diciendo Fran. ¿Por qué otro motivo? ¿Para el orgánico? ¿Cómo? ¿Solo para el Por todo, Oscar. orgánico o los Porque sí, residuos no. Residuos en para general. reducir el impacto ambiental?
Bien, para reducir el impacto ambiental. Para Muy bien. reducir el impacto. Bien. Para reducir el impacto. Fíjense que una de las grandes problemáticas que tenemos es relacionada con estos residuos, es como tienen ahí en la imagen, toda la contaminación que se genera. Y aparte de la contaminación que se genera, fíjense, tenemos desperdicio de recursos, y también algo importante es disponer o contar con la superficie, con el lugar disponible, como un poco redundante, para esa disposición final. Las imágenes que tenemos acá son, bueno, salvo la imagen superior, es una imagen de un basural clandestino de acá de nuestra zona, de los caminos alternativos. Pero, bueno, la imagen que se encuentra de abajo es máquinas que están trabajando. Sí, estas creo que también son esta también es de Comodoro esa imagen. Cuando estaban saneando el basural clandestino, el basural a cielo abierto que teníamos. Mientras que, bueno, la imagen representativa del lado derecho tenemos los plásticos, que en la actualidad ya hay islas hechas de plástico por la cantidad que se genera. Entonces, es importante darle su correcta gestión o tratamiento. Estas distintas alternativas están vinculadas con algo que ya vimos, que antes de ver o antes de definir lo que era producción más limpia, que hablábamos de que el residuo el mejor gestionado era el que no se generaba, y hemos dicho que esta era una utopía, pero lo que se iba a buscar era aplicar las distintas alternativas a fin de que lo que vaya a un vertedero o a un relleno sanitario sea lo menos posible. Entonces acá una de las alternativas era aplicar las tres R: reducir, reciclar Recuperar. o reutilizar, recuperar distintos sitios, valorizar. Y bueno, vamos a repasar un poco esos términos. Reducir, bueno, tratar de disminuir, como menciona ahí, todo el volumen o la peligrosidad que puede llegar a estar relacionada con. Fíjense que las ventajas de reducción, como decía Francisco, una de ellas está vinculada con el tema de los costos. Ya esos costos dejan de tener materia prima y comienzan a reducirse. Ahí porque les puse el paquete de esas galletitas, no es que le estoy haciendo la propaganda, sino es el tema del packaging, ¿sí? Eso también se tiene en cuenta. Valorizar, en la parte de valorizar, bueno, acá en la imagen lo que vemos es cómo de unas botellas se realizaron unos puffs, el aprovechamiento de ese material, esa sería un reciclado. Mientras que en la imagen inferior vemos la ecobotella y el ladrillo. Esto creo que con algunos lo charlé la vez pasada. Esta fotito que está ahí abajo la tomamos en una de las visitas que hicimos cuando fuimos a Urbana, que justo había coincidido con un chico que estaba en este proyecto de las botellas. Bueno, teníamos los términos que ya habíamos visto, que era reutilizar, que implicaba un uso sin un posterior tratamiento; reciclado, que sí implica un proceso, o sea que ese residuo ha recibido una transformación, ¿sí? Tiene un proceso posterior; recuperar energía y recuperar materia. En la parte de recuperar energía se hace referencia a la incineración. Ustedes saben que la quema de incinerar estos residuos sólidos puede llegar a generar energía, pero tiene otra parte, el lado malo, digamos, es que puede llegar a generar muchos gases contaminantes. Entonces,
también es algo que se debe analizar, y también analizar los costos del tipo de obtención de energía. Y la recuperación de materia, que como tienen ahí, bueno, se consiste en la utilización de residuos. Ahí el ejemplo que se les menciona es para restaurar áreas degradadas, o también algunos residuos, según su peligrosidad, se pueden encapsular y ser empleados para otros fines, como por ejemplo, no sé, algunas veces se hacen algunas cubos de hormigón en el que en ellos les colocan pilas, y después quedan, no sé, en una plaza como para que la gente pueda ir y sentarse, y bueno, y tiene como relleno un poco de pilas, y pilas. Y bueno, esta gestión de la disposición final de los residuos sólidos lo que va a buscar es, como mencionaba Carolina, bueno, no degradar o disminuir el impacto ambiental que se puede llegar a generar. Entonces, en disminuir el impacto ambiental vamos a proteger las zonas, ¿sí?, el ambiente, la salud pública, vamos a disminuir costos, se va a tener es más factible poder hacer una evaluación económica respecto a lo que se está generando, a qué productos se obtienen, ¿sí?, y en función de eso también generar su competencia también en el mercado. También implica un buen manejo de estos RCU, la clausura de los BCA, que ahí tenemos los basurales a cielo abierto. Toda esta gestión, que es la que nos menciona esa ley de presupuestos mínimos que les comentaba al comienzo de clase, implica que tengamos, desde la generación de residuos que generamos permanentemente, la disposición inicial, que es cómo nosotros en nuestros domicilios colocamos esos residuos que generamos, la recolección. Fíjense que ahora en distintas zonas de nuestra ciudad tenemos que, si se vive en determinado lugar, tales días se hace la recolección de residuos sólidos secos. La transferencia, que son todos aquellos puntos intermedios antes de llegar a la disposición final. Fíjense, como te dice ahí, comprende las actividades de almacenamiento transitorio o acondicionamiento de residuos para su transporte. Un ejemplo típico en nuestro caso vendría a ser los iglú que tenemos. Los iglú verdes o azules que tenemos en la ciudad, esos son puntos de transferencia. Estos puntos de transferencia no solo tienen ese compromiso que al usuario nos ve, el usuario responsable, ¿no?, porque hay usuarios y usuarios, al ciudadano, ¿no?, hace que tenga que ir hasta ese punto y hacer la descarga de su material ahí, sino que también disminuye y acorta los sistemas de recorrido de los transportes que generan la recolección. Entonces tiene esas ventajas también. Puede disminuir el costo también del recorrido de las hojas de ruta, y es fundamental principalmente para ciudades grandes. Luego vamos a tener el transporte, que es todas las recolecciones que se hacen de las distintas clasificaciones de estos residuos, y se los lleva a los distintos lugares, ya sea a una planta de tratamiento o directamente a una disposición final. No necesariamente la disposición final va a ir de la mano o va a estar en conjunto con el tratamiento. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros acá en una planta urbana, como espero que podamos ver, tenemos el tratamiento de la selección o la clasificación de los residuos,
se hace en la misma planta. Entonces, va a llegar una parte, por un lado, acopian toda la parte de los residuos sólidos que dejamos en los iglú verdes y también en material de vidrio, y por otro lado llega el camión que pasa por nuestros domicilios a retirar los residuos domiciliarios, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto el tratamiento como la disposición final vendría a ser en el mismo lugar, pero no necesariamente tiene que ser así. Y en la disposición final que se realiza, es como que me voy adelantando un poco, lo que se hace es compactar ese residuo, el residuo sólido, lo que va a tierra, mejor dicho, y se los coloca en algo que se llama balas, que son como unas bolsas grandes, de manera tal que luego ellas, antes, bueno, se enterraban en el mismo lugar, ahora van a otro cerro de acá de nuestra ciudad y se deposita. Entonces, como mencionábamos antes, lo que se busca es que la parte de la disposición final sea lo menos posible. ¿Con qué fin? Con el fin de no solamente de disminuir los costos, sino también prever el cuidado del medio ambiente. O sea, fíjense, ¿y por qué? O sea, ¿qué pasa una vez? Ya como que me voy adelantando, ¿no? Una vez que ese relleno ha cumplido su vida útil, sobre ese relleno, sobre esa superficie, no se puede volver a construir. O sea, no se puede construir un edificio, mucho se podría adecuar colocando, bueno, después ya lo vamos a ver, alguna plaza, pero no podemos poner plantas, no se puede volver a construir. Entonces, sabiendo esto, los invito a reflexionar un poco y a ver qué opinión pueden dar ustedes si de este lugar donde antes era el basural a cielo abierto. ¿Pasaron alguna vez por ahí, por el camino de Radatili que llega a Estela Maris, por ese camino? Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece? ¿Y qué les pareció a la vista? Salvo, ustedes van por ese camino, ¿no? De un lado teníamos el basural a cielo abierto y de este lado teníamos la playa. ¿Para ustedes esa vista estaba buena o no? Y no estaba. ¿No? Había un contraste ahí. Había como cierto contraste, ¿no? Imagínense, bueno, ese horrible y olor nauseabundo. Sí, tal cual, horrible y olor nauseabundo. Pero si ese lugar, ese basural no hubiera existido, tranquilamente se podría haber puesto, digo, ¿no? Pensando en voz alta, un barrio privado, porque la vista que tiene al mar, con algunos acantilados, es espectacular, salvo. Entonces, fíjense que para colocar, obviamente que cuando se decidió ese sitio como disposición final, jamás se creyó que la ciudad iba a crecer tanto, ¿no? En su momento era alejado de la ciudad, pero bueno, fíjense que terminó quedando como en el medio de entre Radatil y Comodoro. Entonces, esas son cosas que se tienen que tener en cuenta, o sea, se debe escoger un lugar y también prever en un futuro el valor que puede llegar a tener esa zona. Si lo quieren relacionar un poco con lo que estuvimos hablando, sigue estando relacionado con la parte del desarrollo sustentable, que no perjudicar a las generaciones futuras. ¿Sí? Tienen distintas... ustedes luego en las filminas que tienen la teoría, tienen básicamente casi todas están desarrolladas, principalmente la parte de recolección, y después se le menciona un poco de la parte de transferencia, transporte, y bueno, luego vamos a estar hablando en la clase que viene sobre el tratamiento y la disposición final. Algo que es importante es que la recolección es lo fundamental, y es, como tienen ahí en la teoría, fíjense, cubre
abarca entre el 70 y el 85% de los costos totales de los residuos sólidos. Entonces, la parte importante y tener en cuenta, vuelvo a repetir, no quiero ser pesada, pero puede llegar a ser pregunta de parcial, es, recuerden que la recolección es lo que más costos genera o se encuentra en esta gestión de residuos. Por eso su importancia en aplicar distintos puntos de transferencia. Tienen las definiciones acá de trasvase o transferencia, que es lo que ya les estuve comentando, así que no lo voy a volver a repetir. Y cuando hablamos, acá les pido, me di cuenta que está mal, les pido que en sus teorías lo corrijan porque hay una palabra que está mal escrita. Las plantas de tratamiento, ¿sí? De recuperación de recursos, ¿sí? Como menciona ahí, ¿cuál es el tipo de tratamiento que se les hace? Bueno, principalmente, o sea, se puede llegar a recuperar materia y energía, como estuvimos hablando ahí, hablamos un poco de la incineración, ¿sí? Pero lo que se va, y acá lo que les está, no se los voy a leer todos, ¿sí? Pero lo que les está mencionando ahí es que se busca en esta parte de tratamientos es ir haciendo una selección de qué residuos pueden llegar a, o qué elementos pueden llegar a ser utilizados como considerados como residuos o cuáles pueden llegar a ser su disposición final. Entonces, fíjense, implica recuperación de materiales reciclables, eliminación de contaminantes, recuperación selectiva. Entonces acá vemos lo que tienen, son imágenes de ahí de Urbana. La selección, la selección de los materiales generalmente es de manera manual en nuestra zona. Acá o puede haber personas que están acá arriba o pueden haber chicos que están acá abajo trabajando también. Lo que hacen es, este camioncito viene, descarga acá hay una batea, perdón, no me salía la palabra, acá hay una batea grande, entonces ahí cada vez que llega cada camioncito con los camioncitos en el cual se ha descargado un iglú verde, ¿sí? Estos camioncitos vienen por esta puerta que está acá, por este portón que está acá, y descargan esta batea, que es una batea grande, de grandes dimensiones, todos los residuos sólidos ya que supuestamente han sido clasificados por los ciudadanos en nuestros domicilios, ¿sí? Que los llevamos al punto verde. Entonces, esta máquina lo que hace es agarra, ¿sí? Toma esos residuos y los descarga en estas cintas transportadoras que están acá, que son las que naranjas o medias rojas que se ven de este lado. Y ahí van por esa cinta transportadora y comienzan, hay personas que están acá arriba que las empiezan a, las hacen pasar por estos tirajes. Entonces hay gente que clasifica tanto arriba como abajo y se van formando las los distintos acopios, como podemos ver de este lado, ¿sí? Acá vieron, fíjense que había un señor que estaba trabajando, y acá tenemos las botellas que muchas veces las clasifican en función del color, y se van formando como estas pilas de residuos. Obviamente que estos tratamientos que se llevan a cabo, no solamente se van a hacer porque son amigables con el medio ambiente, sino como todos tienen que analizarse los costos. Hay que ver si realmente es rentable poder hacer determinada clasificación o no. Hay que analizar también los costos de lo que se puede llegar a versus a mandarlo a un relleno sanitario. Bueno, como lo que se busca es aplicar estas gestiones de residuos, este GIRS, ¿sí? Esta gestión de residuo integral, lo que se busca es el tema de la clasificación y de una buena selección.
Lo que sí les pido que la próxima vez, porque bueno, ahora la visita, como les decía, se suspendió, pero cuando vayamos, les voy a pedir que pregunten qué se hace con estas cosas, ¿sí? Con esto que se clasifica. Está buena la respuesta que les van a dar. A modo de comentario, nosotros generamos aproximadamente por día, cada uno de nosotros, alrededor de 1,1 kilos de residuo diario. ¿Sí? No es poca cosa. La generación de residuos, ¿sí?, va vinculada con, o hay una proporción, digamos, de residuos que se genera con los niveles, con las necesidades básicas satisfechas. Bueno, y acá lo que se tiene en cuenta, ¿sí?, como para ir ya finalizando esta primera parte, sobre qué se basa, ¿sí?, el éxito del reciclado. Bueno, fíjense, algo estuvimos hablando, condiciones económicas, demanda general, también esto, ¿no?, de que muchas veces necesitamos determinada materia prima y no la tenemos, entonces sí o sí nos vemos obligados a tener que reciclar, que puede llegar a ser algo también limitante. Pero bueno, hay que evaluar también la calidad del material recuperado, o sea, qué tipo es esa calidad de material que se recicla. ¿Me va a satisfacer la demanda que tengo? ¿Sí? Bueno, tenemos otra de las cuestiones: costos de transporte, mercados de exportación, la legislación, que es cosa principal y fundamental también en cualquier lugar. El exceso. Bueno, fíjense, exceso de capacidad para producir material virgen. Acá, esto estaba relacionado con los recursos no renovables. Entonces, si hay limitaciones para el empleo de algún recurso no renovable, y voy a tratar de buscar, como veíamos en la primera parte, aplicar alguna medida alternativa que me pueda llegar a satisfacer esa necesidad. Bueno, como les mencioné, la guía tiene, creo que, 11 ejercicios. Tiene algunas preguntas teóricas que están relacionadas con la legislación, que la tienen ya habilitada a través del campus, pero es una guía que no vamos a ver fórmulas. Y si llegan a aparecer alguna fórmula, desde ya la van a tener. Pero no es una guía que aplique fórmulas. Lo que sí, los ejercicios están basados en función de relaciones. Y cuando digo relaciones, hago referencia a, y por ejemplo, nos van a decir cuánto es la vida útil de un relleno sanitario o de un vertedero, ¿sí? Recuerden, relleno sanitario es sinónimo de vertedero, es sinónimo de landfill, que lo pueden escuchar como en inglés, ¿sí? Es el lugar donde van la disposición final de los residuos, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros generamos residuos los 7 días a la semana, independientemente de que un relleno sanitario opere menos días, ¿sí? Eso tienen que estar atentos, chicos, porque ahí siempre metemos la pata. Porque nos van a decir, no, tal relleno opera de lunes a viernes y recibe tantos kilogramos por día. Pero si ese relleno está diciendo que recibe tantos kilogramos por día, es por esos días de trabajo. Entonces, tienen que tener presente que nosotros generamos residuos los 7 días de la semana, independientemente que el relleno opere 5, 4 o los 7 días. ¿Me explico? ¿O más o menos? Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Y después, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que un camión recolector tiene una capacidad aproximada de 5 toneladas.
Hay algunos camiones que pueden llegar a tener mayor capacidad, pero generalmente tienen 5 toneladas de capacidad de carga de 5 toneladas. Eso también, ¿por qué les va a servir eso? Porque hay ejercicios en los que les pide calcular cuántos camiones se necesitan para hacer una recolección. Entonces, en función de los kilogramos